Salmo 139 y vamos a leer el versículo 16. Bueno, todo el Salmo 139 tiene que ver con lo que vamos hoy a compartir. Todo el Salmo 139. Pero en especial vamos a enfocar nuestra mirada en el versículo 16. ¿Estamos conectados todos? Dile a la persona que tienes al lado, dile, no me vayas a distraer, porque vine a escuchar la voz de Dios. Amén. Verso 16. Leámoslo todos, por favor. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, en el libro, en el cielo, hay un libro que hoy le vamos a llamar el libro de los propósitos de Dios para mi vida. Así diga conmigo, el libro de los propósitos de Dios para mi vida. Yo quiero decirles una cosa, después de estudiar acerca de este libro para compartir con ustedes hoy, he llegado a la conclusión que lo más parecido, póngame bien cuidado, lo más parecido a este libro es el guión de una película que escribe nuestro Dios y que lo escribió desde antes, mucho antes de que nosotros estuviéramos invitados siquiera a un casting. Lo más parecido a nuestra vida, al libro de los propósitos, es un guión que Papá Dios escribió acerca de nuestra vida. Dios es el escritor y además es el director de esta película en que tú y yo somos los protagonistas. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Gloria a Dios. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile, tú eres el protagonista. Porque cada uno de nosotros tiene un libro acerca del propósito que Dios tiene para su vida. Por eso es que en la película se llama libreto. Y uno tiene que estudiar el libreto. Si tú quieres ganarte el puesto de actor principal, tú tienes que estudiar muy bien el libreto y no te puedes salir de lo que el escritor y el director tienen planeado, planillado para tu propósito, para tu cargo, para tu función, para tu personaje. Entonces, miren lo que dice la Biblia, mi embrión, o sea, cuando yo estaba todavía como embrión, y fíjese lo que también está diciendo allí la palabra, yo existo desde que soy embrión. Además, el embrión ve. Si tú pensabas que la vida comenzaba cuando nacemos, pues yo creo que te toca replantear esto según la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que cuando éramos un embrión y nosotros estábamos metidos en la barriga de mamá, allí en esa situación inicial de nuestra vida, nosotros como embrión vimos a Dios. Vimos los ojos de Dios. Y Dios nos vio a nosotros. Por eso dice mi embrión. O sea, cuando yo era embrión, tú me viste, Señor. O sea, tus ojos me vieron cuando yo era un embrión. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile, Dios me está mirando desde antes de nacer.
O sea, mire, Dios nos tiene entre ojos. Por eso es que a veces uno dice, oiga, pero ¿por qué toda esta gente me rodea? ¿Por qué me rodea mi jefe cristiano? ¿Por qué la novia cristiana? ¿Por qué el vecino cristiano? ¿Por qué mis papás cristianos? ¿Por qué todo el mundo que me rodea es cristiano? Parece como si hubieran hecho un complot entre los cristianos para hacerme una encerrona. Como que todo el mundo se confabuló para atraparme para Dios. Y realmente es que Dios nos tiene en la mira desde que estábamos en la barriga de nuestra mamá. Gloria a Dios. ¿Eso no les da a ustedes paz? Porque uno a veces piensa, tantas cosas que han pasado en mi vida y Dios no se me ha aparecido por ningún lado. Y mire, pareciera que yo fuera un abandonado en el desierto. Pero quiero que sepas que Dios hoy te está diciendo que desde antes de nacer, Dios te tiene ya planillado. Te echó el ojo, el Señor, y te está cuidando, te ha estado protegiendo para que tú estés hoy en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si tu vida y mi vida están escritas por la mano de Dios en un libro llamado el libro de los propósitos, eso quiere decir que tú y yo, tu vida y mi vida, tiene un propósito de parte de Dios. O sea, no nacimos al azar, no vinimos a este mundo porque nuestro papá se emborrachó ese día y fue y cogió a mi mamá a la fuerza y tuvo sexo, o porque ese violador violó a mi mamá y entonces yo soy el azar de una violación. Quiero que sepas que Dios te tenía planillado. Dios te tenía planillado para nacer. Tú no eres la casualidad de la vida. Tú no eres el resultado de una embarrada, de un condón roto. No, Señor. ¿No lo ve? Porque a veces pensamos eso. Oiga, pero yo no fui deseado. Yo no fui deseado. Yo creo que nadie quería que yo naciera. Y yo te quiero decir, si Dios no hubiera querido que nacieras, jamás, ni siquiera hubieras quedado en el vientre de tu mamá engendrada. ¿Cuántas parejas están haciendo el ejercicio diariamente para quedar embarazados y no pueden? Pero tú eres el resultado de un plan concebido por Dios desde hace muchos miles de años. Solamente que hoy te tocó entrar en acción en esta película. Amén. Bueno, gloria a Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos en la tierra tenemos que darle cuentas a Dios de lo que estamos haciendo. Porque si Dios tiene un plan para mí y yo me aparto de ese plan, entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo voy a tener que dar cuentas delante de Dios. Ustedes se acuerdan de Jonás. ¿Se acuerdan que yo les conté hace unos días la vida de Jonás? Que en vez de coger para a lo que Dios le había mandado, que en el libreto original no estaba la ballena que se tragó a Jonás. Esa la tuvo que meter el Señor como un extra. Eso es lo que llama un pescado extravagante. El Señor tuvo que meter esa ballena o ese pescado como un extra. Porque Jonás tenía que haber cogido el barco para Nínive. Pero él se quiso salir del libreto. Y él pensó que él cambiaba el libreto y no iba a pasar nada en esa historia. Y resulta que en ese libreto
obviamente estaba escrito la salvación de Nínive por la predicación de Jonás. Así que más vale que Jonás volviera y se metiera en el orden de Dios. Y si no, Dios iba a tener que mandarlo. Si Dios tenía que mandar a Jonás a predicar ciego a Nínive, lo hubiera mandado ciego. Si Dios tenía que partirle una pata a Jonás para que fuera cojo a predicar, lo hubiera tocado. Porque el que Dios tenía planillado para predicar en Nínive se llama Jonás. Pues tanto que cuando ya se montó en el barco y él pensó, me voy a meter en la parte de más abajo, nadie se va a dar cuenta y yo me voy para Tarsis. Y estando allá metido en el sótano del barco, Dios manda que el mar se agite. Eso a mí me enseña también una cosa. Muchas catástrofes pueden estar ocurriendo en el mundo por el pecado de los hijos de Dios. No estoy hablando de los impíos, no. Esa revolcón del mar fue por el pecado de un hijo de Dios, desobediente, que después de haber probado la bendición de Dios, la misericordia de Dios, no se le dio la gana obedecer a Dios. Y a raíz de eso, Dios tuvo que hacer no solamente que apareciera un pez, sino que apareciera un maremoto, un movimiento extravagante de las olas, que quién sabe cuántas cosas que tuvo que generar para que ocurriera toda esa tormenta en el mar. Dile a la persona que tienes al lado, tú estarás generando una tormenta en el mar. Pregúntale. ¿Estarás generando una tormenta por tu desobediencia? ¿Tú crees, chica, hablo de las chicas solteras y que están enredadas con un muchacho no cristiano? Y tú sabes quién eres. ¿No será que tú estás generando toda una tormenta a tu alrededor por ponerte de terca cuando Dios te ha dicho, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué comunión tiene Dios con Belial. O sea, Dios está comparando la unión de una persona cristiana, de una hija de Dios. La está comparando con la unión de Jesús y Satanás. Ustedes se imaginan el caos tan tenaz que puedes estar generando en tu vida para poder Dios volver a meterte en el orden, en el libreto que tiene planeado para ti. Yo les he dicho varias veces a los jóvenes, les he comparado la vida, el propósito de Dios para mi vida. Y yo se los quiero mostrar aquí en esta dramatización. Yo tengo la tarea de llegar desde aquí, estoy aquí en la tierra, en este día. ¿Hoy qué es? 3 de junio del año 2018. Sí, más o menos estamos en el mismo tiempo todos. Tenemos la tarea de llegar al cielo y el cielo queda acá. O sea, todos estos de acá están en el cielo. ¿Amén? Y estos están pasando por las tribulaciones de este mundo. Y yo arranco y el Señor se me presenta en la vida como mi Salvador y mi Señor. Entonces yo vengo y arranco la vida. Y ahí en un lugar, acá en este lugar de acá, digamos aquí, está la monita.
Dios me tiene planillado para que en un día específico de mi vida yo me encuentre con la monita. Y ella está haciendo sus actividades y un día ella tiene que venir a un grupo de jóvenes que Dios le mostró y la trajo a un grupo de jóvenes en donde debería estar yo. Pregunto, ¿qué pasa si la monita no llega ese día? Porque se enredó por allá con un muchacho del colegio. Bueno, con uno de los tantos muchachos que había alrededor de ella, ¿no? Porque gavilanes sí que ha tenido alrededor, eso parecen chulos. No águilas, el águila es otro. Los demás eran chulos, porque parecían enviados del diablo. Y eran hartos. Ustedes vieran todo lo que me tocó hacer a mí. Y la monita llega ese día al grupo de jóvenes allá en esa parroquia donde yo debía estar. Ahora quiero preguntarles una cosa, mis amados. ¿Qué pasa si ese día yo no estoy? Quiero que sepan que la monita le gustó un seminarista de la parroquia. Y ella le dijo a la mamá: mami, me voy a la parroquia a conseguir novio. Y ella no estaba pensando en mí. Ella estaba detrás del seminarista churro que había en la parroquia. Estaría enredada con el seminarista si yo no hubiera estado ese día cumpliendo mi función en ese lugar como líder de ese grupo de jóvenes. Gloria a Dios, yo estaba ahí. Gloria a Dios, yo estaba haciendo la tarea que papá Dios me había encargado. Gloria a Dios, yo estaba cumpliendo. Porque si ese día me hubiera perezado, me hubiera ido con mis amigos a tomar trago, a tocar serenatas, y no llego a mi reunión de jóvenes ese día hubiéramos dañado el plan de Dios para nuestras vidas. Hubiéramos dañado el libreto de Dios. Y de pronto, hoy la monita estaría enredada con un ex seminarista. ¿Ya understand más o menos la question? ¿Es clear? ¿Es clear? Dile a la persona que tienes al lado: tú no te puedes apartar ni un milímetro del propósito de Dios. Pregunto, mis amados, ¿existiría eco familiar? ¿Existiría Daniel, Nicolás, Felipe? Estaríamos trabajando en equipo con Vilma Elena, con mi suegra, con Luis Eduardo y Rocío pastoreando la sede de Miami, con mis cuñados involucrados. Sería lo mismo la historia si uno de los dos hubiera sido terco y se hubiera alejado del propósito de Dios. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Vamos a ver ocho áreas, 8 características donde podemos descubrir que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Y la primera la vamos a ver en 3 versículos que vamos a ver. El primero de ellos es Apocalipsis 4:11. ¿Ya?
Leamos todos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow. Entonces, ¿quién es el creador? ¿Por qué las cosas existen? Por la voluntad de Dios. Porque Dios creó todas las cosas y por su voluntad, o sea, porque a Él se le ocurrió, es lo que se llama la voluntad. Y por la voluntad, el deseo, por la ocurrencia de Dios existen y por Él fueron creadas todas las cosas que existen. Entonces quiero que sepas una cosa. Aquí el central de la película no somos ni tú ni yo, porque aquí hay una mente creadora de esta película y se llama Yahweh. Amén. Nuestro Dios. Vamos a Colosenses 1:16, por favor. Y leamos todos otra vez. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, digan todo, fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a Romanos 11:36. Mire este pasaje tan espectacular. Leámoslo todo. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Él es la razón. Él es la razón. Todo comenzó en Él. Ahora digan conmigo, digan: no se trata de mí. Porque a veces pensamos que el centro del universo somos nosotros. Y nos está pasando lo que le pasaba a la gente que vivía aquí en la tierra antes de que se hubiera descubierto que el Sol era el centro de la galaxia o del sistema solar. La gente creía que el Sol giraba alrededor de la tierra. Eso era lo que la gente pensaba. Que nosotros, que este planeta era el centro del universo. Y que todo el universo, las estrellas, imagínense, que todas las estrellas que vemos, todas ellas giraban todos los días alrededor de la tierra. O sea, todas las galaxias, el universo, todo da vueltas alrededor de nosotros. El sol aparece por la mañana y se da prisa a dar la vuelta y a esconderse en la tarde, y la luna vuelve y aparece por la mañana, por la noche, y el sol da la vuelta y vuelve y aparece la siguiente mañana, hasta que un día descubrieron: no, papito, la tierra no es el centro del universo, ni el sol gira alrededor de la tierra, es la tierra la que está dando vueltas alrededor del sol. Wow. A veces pensamos que Dios fue creado por mí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ateos y las personas? Dicen: Dios existe porque la gente lo creó. La gente se inventó un Dios en quien creer. O sea que Dios gira alrededor de nosotros. Y a veces queremos a Dios un Dios servicio para mí. Dios, necesito que me ayudes en la previa que tengo este viernes. Dios, necesito la platica para pagar el arriendo. Dios, necesito que me traigas la mujer de mis sueños. Dios, necesito que me mande la plata para la ropa. Dios, necesito que me des el transporte para mis hijos. Dios.
Y piensan, o a veces pensamos, que Dios está girando alrededor de nosotros. Sí, ¿qué se te ofrece? Sí, claro, ¿cómo? Ay, los ángeles, rápido. Y a veces pensamos que nosotros somos el centro del universo. Y hoy te quiero sacar de ese engaño. Porque aquí el centro se llama Yahweh. La razón de todo se llama Jesús de Nazaret. Por Él fueron creadas todas las cosas. En Él todas las cosas subsisten. Tú y yo fuimos creados para Él y por Él, al servicio de Él. Él es el protagonista principal, director y creador de nuestra película. Deja de pensar que tú eres el centro. Porque cuando tú dejas de pensar que eres el centro, entonces le das la honra a Dios. Entonces tú eres uno más de los que está haciendo la tarea para Dios. Y no comienzas a creerte que tú eres la mamá de Tarzán y que todo te camina para ti. Que Dios te puso todos al servicio tuyo. Qué error tan grave tenemos nosotros. El centro es Él. Se trata de Él. Él es el centro. Él es nuestra razón de vivir. Por Él y para Él fuimos creados. En esta película tenemos que hacer lo que Él escribió para nuestra vida. De eso es que se trata. Por eso, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, es el momento en que te metas en el orden de Dios. Es el momento en que dejes de hacer tu voluntad y comiences a hacer la voluntad de Dios. Porque ¿saben para qué ayunamos? Para que Dios haga lo que nosotros queremos. Deberíamos ayunar para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. ¿No les parece que debería ser así, mis amados? Si la clave es Él y no yo, entonces yo no tengo que orar para que se haga mi voluntad, sino para que se haga su voluntad. Porque se trata es de Él. Dile a la persona que tienes al lado, se trata de Jesús. Se trata de Jesús de Nazaret. Wow. A veces decimos, yo quiero ser cuando grande. Error. Señor, ¿qué debo hacer con mi vida? O más bien, tengo que planillar y tengo que hacer unos cursos a ver qué voy a hacer con mi vida. Error. Tengo que mirar a ver cuáles son las metas, mis metas para mi futuro, para mis sueños, mis metas. Error. Tienes que aprender a decirle, Señor, cuáles son tus metas para mí. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Y allí cambia totalmente la película. Amén. Entonces comenzamos a ser dóciles en manos de Dios y vamos a comenzar a cambiar muchas cosas. Entonces vamos a dejar de ser autoritarios, imponer en nuestra casa nuestra voluntad y dejar que se imponga la voluntad de Dios en nuestra casa. Es que yo le he dicho a ella que a mí me gusta es así. ¿Por qué no más bien cambia, papito, de esa terquedad de machista, de macho alfa? Y le pregunta a papá Dios, ¿qué es lo que Dios quiere para su casa y para su vida? ¿No será más bien que Dios quiere que usted comience a hacerle los huevitos a su esposa en vez de andarle criticando esos huevos que ella hace? ¿No será que Dios quiere que tú te vuelvas el que sirve a tus hijos en vez de andarte sirviendo de ellos? Pregúntale a Dios. Acércate a Dios. Busca el plan de Dios para tu vida, el propósito de Dios para mi vida. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, dile, tú tienes que tener una vida con propósito. Ahora vuelve y dile, pero ese propósito no te lo inventas tú. Wow. Vamos ahora al segundo punto. O sea, el primer punto es, se trata de Él.
Amén. Se trata de Dios, se trata de Jesús. Nosotros estamos aquí para Él, por Él, para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Para eso existimos. Lo alabamos cuando lo obedecemos. Lo alabamos cuando le servimos. Lo alabamos cuando estamos atentos de buscar su voluntad, su dirección. De esa manera cumplimos que Él es el centro de esta película. Segundo, gloria a Dios. Isaías 44:2, segundo punto. Isaías 44:2. ¿Lo tenemos? Leamos todos. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Entonces, el segundo punto es, tú y yo no somos un accidente. No somos un accidente, o sea, no estamos aquí por una casualidad. Fuimos hechos, planeados como Dios pensó. A veces pensamos, bueno, ¿y por qué el Señor me hizo a mí con estas ñatas? ¿Por qué Dios no me hizo a mí más grande? Yo quería ser basquetbolista. ¿Por qué Dios no me hizo más grande? Un poco más grande. Y en vez de hacerme esas patas así como de pato, ¿por qué no me las hizo más refinadas? Porque Dios, en vez de hacerme así como esas patas de mirla, no me dio unas tarros de futbolista para darle como palcao al balón. ¿Por qué? ¿Por qué no más bien le preguntamos a Dios, ¿para qué me hiciste así? Porque ten la seguridad que tú fuiste creado por Dios, puesto en el vientre de tu madre, moldeado por las manos de Dios para un propósito. Si Dios te dio esa nariz así, con perfil griego, o sea, lleno de ruinas, de pronto es que Dios te quiere para ser un misionero en Grecia. No, no te rías. No te rías. Y tú te estás poniendo respingado como los americanos o como las Barbies, y resulta que no es allá donde tú vas a predicar. Te vas para Grecia. Y un respingado en Grecia pierde el año. En Grecia se necesita con las ñatas largas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Entonces digamos, Señor, ¿por qué me hiciste cachetoncita? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste a mí cachetona? ¿Por qué no me hiciste como mi hermana? Justo yo cachetona. Tenía una compañera de trabajo que se mandaba el pelo todo el tiempo a cubrirse la cara. Todo el tiempo andaba con el pelo cubriéndose la cara porque ella era cachetona. Y entonces yo un día le dije, ¿tú por qué te andas siempre tapando la cara con el pelo? Y ella, claro, yo siempre le decía eso, pero nunca me respondía. Hasta que un día pedimos el almuerzo en la oficina todos porque estábamos trabajando, y ese día terminamos de almorzar y estaba ella ahí al lado. Y yo le pregunté, ¿tú por qué siempre te tapas la cara con el pelo? Y entonces ella dijo, te voy a decir una cosa, para que nunca más me vuelvas a molestar. Me dijo, es que yo tengo unos cachetes muy grandes y me avergüenzo de mi cara. No me gusta ser así. Vivo tan aburrida de mi vida por esa cara que tengo. Y era una niña muy bonita. Y yo pensaba cuántas personas viven inconformes con su cuerpo, con el cuerpo que Dios le dio forma.
en el vientre de mamá, con los atributos que el Señor puso en nosotros para que cumplamos un propósito con nuestra vida. El día que entendamos para qué es que somos rechonchitos, para qué fue que nos hizo así de grandes, es porque Dios tiene un plan conmigo así. Pero lo primero que hacemos es, cuando tenga plata, yo me mando a quitar estos cachetes. O sea, desbarato lo que Dios hizo en mí. Ve tú a saber si Dios quiera usar tus cachetes en Filipinas, predicando la palabra de Dios en Filipinas, donde las cachetoncitas filipinas. Ve tú a saber si Dios te quiere usar en las tribus indígenas del Tolima, donde todas son cachetoncitas. ¿Por qué? ¿Por qué no piensas un poquito más? ¿Para qué? En vez de andar criticando al Creador, dile: ¿para qué me hiciste así? ¿Qué esperas de mí con estas características, Señor? Y yo te aseguro que Dios te va a poder decir y te va a poder mostrar más fácil el propósito de tu vida, que si tú andas criticando lo que Dios hizo en ti. Nos hizo de inteligencias múltiples. Ustedes sabían que hoy se está revaluando la inteligencia en los institutos educativos. Los mejores centros educativos trabajan hoy con una cosa que se llama la inteligencia múltiple, porque se nos evaluaba por las matemáticas. El que era bueno para las matemáticas es inteligente. El que no es bueno para las matemáticas es bruto. Y entonces encontramos personajes que han sido malos para las matemáticas, pero son los mejores futbolistas del mundo. Encontramos personajes que han sido malos para el español, pero son los mejores cantantes del mundo. Encontramos personajes que nunca pudieron hacer una multiplicación y son los mejores escritores del mundo, los mejores científicos, los mejores médicos, y nunca fueron buenos para las matemáticas, ni para cálculo, ni para el álgebra, ni para la trigonometría. Pero en cambio en la química fueron los mejores. Entonces hoy en día la inteligencia ya no se está midiendo por cuánta lógica tienes para resolver un problema matemático, sino cuál es el área de tu vida en que Dios te hizo fuerte, con un propósito para que seas grande y desarrolles el propósito de Dios en esa área de tu vida. Por eso el éxito está en descubrir qué es lo que Dios me ha entregado, cuáles son los dones, mis habilidades, porque con eso es que Dios quiere glorificarse en mi vida. ¿En qué me ha hecho Dios fuerte? ¿Cuál es lo que yo mejor sé hacer? Porque el día que me ponga a hacer eso, ese día me va a ir súper bien en mi vida, haciendo aquello para lo que Dios me creó. Entonces los dones y las cualidades son una forma de descubrir el propósito de Dios para mi vida. Pero a veces queremos forzar las cosas. La Biblia dice que Dios pone, porque hay personas que muchas veces vienen: pastor, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Esa es como la pregunta más típica en una consejería. ¿Qué quiere Dios para mí? Y la Biblia dice: porque Dios pone en nosotros el querer, digan querer, como el hacer, por su buena voluntad. O sea, no solamente es el querer, es que yo quiero ser futbolista. Sí, pero usted se mete a una cancha y apenas corre 5 metros, está cansado y se cae al piso. Usted le pega un balón y en vez de salir para la cancha, sale siempre para el otro lado. Y usted termina cada vez frustrado. Entonces puede que usted tenga el querer, pero no necesariamente el hacer. Y el hacer son los dones. El hacer son las cualidades, son los atributos que Dios me ha dado
para desarrollar el propósito que Dios tiene con mi vida. Entonces, las dos cosas tienen que estar en mi vida. Tanto el querer como el hacer. O sea, la capacidad, la habilidad, la destreza para desarrollar algo forma parte de lo que Dios me ha dado. Entonces digan, Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, yo soy hábil para algo porque Dios quiso. Y a mí me gusta algo porque Dios me lo puso allá adentro. Ese deseo. Por ejemplo, te gusta una china, muchacho de Dios, compañera de la universidad o del colegio, y tú comenzaste a sentir un querer abrazarla, querer besarla, querer estar con ella, querer cuadrártela, querer. Y cuando tú vas a darte cuenta, esa china es una reimpía, remundana. A la edad que tiene, ya ha sido la novia de 5 en la escuela o en el colegio o más. Y entonces tú dices, no, pero yo quiero. Y ¡pah! El cesto de una decena que va a tener. En vez de decir, Señor, esa niña es la mujer que tú tienes para mí. Y si esa es la mujer, llévala a un encuentro y mírala convertida al Señor. Mira que ella se vuelve una mujer de Dios. Mira que ella se entrega al Señor. Y entonces están las dos cosas, el querer como el hacer. Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Dios con Belial? O sea, cuando las dos cosas se den, entenderemos que es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Si ella es cristiana y es una mujer de Dios, es una candidata. Si no, por ahora no debe estar ni siquiera en la baraja de mis posibilidades. Amén. Amén. Bueno, dale ese aplauso al Señor si realmente le dices amén. Y vamos a estar de pie porque todavía nos quedan otras para compartir. Dentro de 8 días vamos a hablar. Estamos hablando del libro de los propósitos de Dios, de los planes de Dios. ¿Tú pensaste que tú eras una rueda suelta en la creación? No, papito. Cuando te comportas como una rueda suelta, te voy a decir a qué te pareces. Va por la autopista una tractomula a 80 kilómetros por hora, que es lo permitido en la autopista para la tractomula máximo. Pero la tractomula lleva una rueda que se le están soltando los pernos de la rueda, una llanta. ¿Saben cómo es de grande la llanta de una tractomula? Es más o menos desde el piso hasta acá. Así, 1 metro. Gracias. Así es de grande, de alta la llanta. Y resulta que va una familia en un hermoso Spark en la autopista. Va con mucha cautela a 70 kilómetros por hora o a 60. Y el señor va feliz manejando su Spark, cuando de pronto se suelta la llanta de la tractomula y se convierte en una rueda suelta. Digan, rueda suelta. Te quiero preguntar una cosa. ¿Se vuelve peligrosa esa rueda suelta? Se vuelve un peligro de muerte. Esa rueda viene y solamente con tocar a 80 kilómetros por hora, ese Spark
lo voltea y se mata a toda la familia que va dentro del Spark. Por muy cautelosa que vaya la familia, una rueda suelta puede matar una familia. Si tú estás caminando en la vida como una rueda suelta, si te despegaste de la mano de Dios y comenzaste a hacer lo que se te da la gana en la vida y no estás obedeciendo a Dios, tú puedes estar, si ya no lo hiciste, a punto de matar una familia completa, a punto de desbaratar planes y propósitos de Dios para las familias, para las generaciones. Puede estar a punto de reventar un matrimonio que fue hecho con el plan y propósito de Dios. Así que yo te invito a que dejes de andar como rueda suelta, que te metas en un orden establecido por Dios, que te metas bajo su voluntad buena, agradable y perfecta, y dejes de hacer lo que te da la gana todos los días, porque estás a punto de hacer un daño irreparable en tu vida. Yo cada vez que me despierto y veo a mi mona ahí, le pego un abrazo. Cada día que la veo predicando la palabra de Dios, me siento tan feliz. Cuando yo veo a mis hijos predicando la palabra, casados felizmente con niñas hermosas de Dios, cuando yo los veo sirviéndole a Dios en la iglesia, entonces yo pienso, qué terrible hubiera sido si yo no hubiera hecho aquello para lo que Dios me creó. Si yo me hubiera empecinado en los negocios del mundo y estuviera teniendo gran éxito en el mundo, pero con una familia destrozada, con unos hijos sin sentido y sin razón, con un matrimonio quizá a punto del divorcio, de desbaratarse, entonces yo agacho la cabeza y le digo: gracias, papito Dios, por tus planes, pero también por haberme cercado para que te obedeciera y para que hiciera tu buena voluntad. Nosotros pedimos la visa para irnos a Estados Unidos hace 19 años. Y cuando la fuimos a llenar, el formato, había una pregunta: ¿tienes familiares cercanos en Estados Unidos? La recomendación que nos dieron los asesores fue: no se le ocurra decir ahí que tiene familiares en Estados Unidos. Pero nosotros teníamos en Estados Unidos viviendo a mi cuñada Nidia Maritza y a Hernando, mi cuñado. Entonces, cuando lo fuimos a llenar, dijimos: nosotros, ¿para qué es que vamos a Estados Unidos? ¿No es con el plan de ir a hacer una iglesia, iniciar una iglesia? Y vamos a arrancar metiendo carreta en el formulario de la visa para Estados Unidos. De esa manera vamos a ganarnos el pastorado en Estados Unidos con mentiras. Entonces no lo dudamos ni un instante y pusimos: sí tenemos familiares viviendo en Estados Unidos. ¿Saben qué? Nos negaron la visa. Gloria a Dios, porque era la señal que le habíamos pedido a Dios. Porque si nosotros lo pedimos de otra manera, quizá no hubiéramos sido con la fuerza de voluntad para obedecer, quizá. Pero le pedimos al Señor que nos den la visa o que no nos den la visa. Es la señal. Y cuando yo entrego un cartapacio así de papeles, con plata en la cuenta, buena plata, que yo acababa de salir del banco, tenía un contrato con el Banco Caja Social y Colmena muy bueno, teníamos propiedades, gloria a Dios.
teníamos carros, teníamos aquí cosas que nos pegaban a Colombia, muchas. Y yo le paso ese cartapacio de papeles a ellos para que los miren. Y cuando nos voltea a mirar el cónsul y nos dice: ¿cuál es el propósito por el cual van a Estados Unidos? Y nosotros dijimos: a ir a llevar a nuestros hijos a los parques de Orlando, de Disney World. Y me queda mirando el cónsul una papeleta amarilla así de larga y dice: pues en Francia hay otro parque igualito, llévenlo allá. Y yo: ¿qué? ¿Cómo? Casi que le digo: es que usted no sabe quién soy yo. Y entonces, pegado al teléfono ese en la ventanilla, le dije: pero usted revisó bien, tengo una invitación a predicar en Miami. Dijo: si no cuelga el teléfono, mando a un guardia que lo saque a la fuerza. Y me sentí tan incómodo. Danielito salió diciendo: uy, no queremos ir a Estados Unidos, no queremos. Y después que salimos le dijimos: Señor, si te lo pusimos como una señal, ¿por qué nos vamos a poner bravos porque nos hayas dicho que no? Entendimos que Dios quería que iniciáramos la iglesia aquí en Colombia. Y por eso fue en un septiembre más o menos. En abril del año entrante iniciamos Ecofamiliar para la gloria de Dios en el año 2000. ¿Sabes una cosa? Si tú eres capaz de obedecer a Dios, porque vinieron las propuestas, consígasela de alguna manera. Métase por el hueco. Consígase a alguien que le saque esa visa y dele una plata. Entonces nosotros dijimos: pero sí, es que el que nos la negó fue Dios. No fue la embajada americana, fue Dios el que nos la negó. Ahora entiendo por qué Dios me quiere tener aquí en Ecofamiliar, en Colombia, fundando Ecofamiliar. Pero ¿qué sería de nuestras vidas y de algunos de los que están hoy aquí, que han conocido a Jesús en este lugar, si nosotros estuviéramos allá, en vez de estar aquí haciendo y cumpliendo el propósito para el cual Dios nos levantó, nos formó, nos preparó para ser los pastores de la iglesia Ecofamiliar, una de las más lindas de todo el planeta Tierra? Amén. Dale ese aplauso al Señor.